Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este video y hoy hablaremos de los niños héroes, historia o mito. Como sabemos, en nuestro México actual, la historia de los niños héroes es una historia muy conocida, ya que se nos cuenta la historia de cadetes, niños que lucharon y se sacrificaron, y en especial uno que se aventó con la bandera de México. Pero en una investigación que realizamos hemos encontrado que la historia que nos han contado, nos han plantado en los libros, no es tan verdadera como realmente fue. O sea, hay muchas cosas que no fueron comprobadas o que se adaptaron para verse como un símbolo. Pero no voy a spoilearlos mucho y espero que les guste este video que he preparado con mucho cariño y que me ha entregado también al encontrar la información o de ir yendo investigando poco a poco. Así que sin más, comencemos y los dejo con el video. Vamos por allá. Ok, imagínense esto: un castillo en lo alto rodeado por un ejército enemigo, explosiones, humo y 6 jóvenes que deciden quedarse hasta el final. Así comienza la historia de los niños héroes en la batalla de Chapultepec. Durante generaciones esta historia ha sido enseñada como un ejemplo máximo de valentía. Se habla de 6 cadetes que defendieron el castillo de Chapultepec contra el ejército de Estados Unidos, y especialmente de Juan Escutia, quien supuestamente se envolvió en la bandera y se lanzó al vacío. Pero aquí hay algo muy importante que resaltar. No solo es una historia, es parte de la identidad nacional, es algo que nos marca y que nos define como mexicanos y parte de nuestra historia. Al igual, esta historia de los niños héroes se repite en ceremonias, en libros de textos, hechos y expuestos por la Secretaría de Educación Pública, SEP, y en discursos. Y se convierte en algo que todos, entre comillas, sabemos, aunque nunca lo cuestionemos. Porque como tal, a lo largo en mi historia personal, a lo largo de mis 17 años, siempre se me ha contado una historia en la cual 6 niños se lucharon de manera muy valiente y uno de ellos se aventó con una bandera. Pero al momento de retomar esta investigación y centrarme en lo que realmente pasó y no, me di cuenta de varias variaciones que hay en la historia que nos contaron y en la historia que realmente pudo suceder, porque no deja de ser la historia que investigué, no deja de ser también una variación de lo que se ha creado a lo largo del tiempo. Pero una reflexión más profunda me llevó a que la memoria colectiva funciona así. No siempre se recuerda exactamente lo que pasó, recuerda lo que una sociedad necesita creer. Pero muchos países tienen historias similares, héroes que representan valores, aunque los detalles cambien con el tiempo. Entonces, antes de decir si es verdad o mentira, primero hay que entender por qué esta historia es tan importante. Ahora, en contexto histórico, la batalla de Chapultepec no fue un evento aislado. Fue parte de una guerra mucho más grande. La guerra entre México y Estados Unidos comenzó oficialmente en 1846 a 1848, tomando su final, pero las tensiones venían desde antes. Después de independizarse de España, México tenía un territorio enorme pero difícil de controlar. Texas, por ejemplo, tenía muchos colonos estadounidenses, o sea, tenía muchos migrantes de este lado, porque recordemos que Texas era un lugar con demasiada de minería, o sea, era un lugar rico en minas. Y en 1836 Texas se logra independizar y en 1845 Estados Unidos lo anexa. O sea que básicamente por un tiempo Texas estuvo de manera como Guatemala, estuvo solo, y después de esto Estados Unidos dijo no, vénganse para acá, aquí los anexo, aunque sea un poco a la fuerza. Pero el problema clave es que México no reconoce esa anexión y además hay conflictos sobre la frontera. Ahora, el destino manifiesto explicado mejor es una ideología muy fuerte en Estados Unidos. Creían que era su derecho de expandirse desde el Atlántico hasta el Pacífico. Como vemos, Estados Unidos siempre ha tenido ese pensamiento de expansión y de creer que todo le pertenece. Pero el impacto es que esto justificaba la guerra para ellos. O sea, declarar esto declaraba que también podían hacer guerra y obtener lo que ellos quisieran, aún
aún no teniendo la razón. Pero, ¿por qué México era un país muy vulnerable en ese tiempo? Y era porque la situación mexicana estaba en crisis. Tenía un gobierno inestable, tenía problemas económicos, tenía una división interna, tenía un ejército con pocos recursos y mal organizado. Un dato potente de esta historia es que en comparación Estados Unidos tenía una mejor logística, tenía más soldados y tenía un mejor armamento. Pero el castillo de Chapultepec era clave porque protegía el acceso a la capital. Sí, si caía Chapultepec, caía la Ciudad de México. Y eso fue exactamente lo que pasó al final de cuentas, porque al final de cuentas sí cayó el castillo de Chapultepec. Ahora, ¿por qué la historia es contada de otra manera? Pero vamos a primero la batalla paso a paso. El 12 de septiembre de 1847 el bombardeo comienza. A detalle, el castillo fue atacado con artillería pesada durante horas. Muchos defensores murieron incluso antes del asalto. O sea, el 13 de septiembre fue un día en el que el ataque final ocurre. Las tropas estadounidenses avanzan hacia el castillo y suben la colina bajo fuego. O sea, quiere decir que durante la guerra durante ese conflicto ellos estuvieron avanzando. Ahora, se produce un combate directo y los defensores resisten, pero son superados. Ahora sí que México no pudo soportar mucho. Y ahí es donde se acerca mucho, donde nos acercamos mucho a la historia de los niños héroes. Algunos cadetes reciben la orden de retirarse, pero varios deciden quedarse. Ahora, es muy importante recordar este punto, porque ahí es donde varios deciden quedarse es clave, porque esa decisión sí es real y está documentada, donde los cadetes decidieron elegir y decir: no, yo me quedo a luchar para defender la entrada al castillo. Entonces, pero aunque este momento de valentía duró poco, porque en realidad el castillo cae y poco después la Ciudad de México también. Pero la reflexión de este punto es que no fue una batalla equilibrada. Fue una resistencia en condiciones muy difíciles. Pero hemos de reconocer que México fue muy fuerte, aún con todos los problemas que tenía internamente, como el problema de su gobierno, como el problema de militar que tenía. Pero, ¿cuál es la mentira en esta historia? Ahora sí, vamos al punto crítico, al punto donde la historia tiene una variación. ¿Qué parte de esta historia no es completamente cierta? La escena de Juan Escutia lanzándose con la bandera no aparece en documentos contemporáneos. De hecho, estuve investigando y no hay un registro como tal que marque que Juan Escutia realmente se lanzó con la bandera. Y tampoco hay pruebas directas, o sea, no hay documentos, no hay cartas donde se nos diga directamente, ni testimonios de personas que todavía tuvieron la oportunidad de testificar, y estadounidenses también que tuvieron la oportunidad de testificar sobre esto, y no hay un registro en donde se nos diga que Juan Escutia realmente se lanzó con una bandera en señal de que no querían que Estados Unidos tomara la bandera. Pero las primeras versiones más detalladas aparecen años después, cuando la historia ya estaba siendo reinterpretada. ¿Qué quiere decir que estaba siendo reinterpretada? ¿A qué te refieres, Antonio? Me quieras decir en cuanto a la historia fue escrita a como ellos quisieron, se puede decir. Esto, en otras palabras, se le llama construcción histórica, como cuando un hecho real se transforma con el tiempo. Lo que pasó es que jóvenes murieron defendiendo un castillo, lo que se cuenta un sacrificio épico con una bandera. Es como pasar de me caí a me aventé en cámara lenta. O sea, la mentira no borra la realidad, solo la hace más dramática. Y eso es lo que realmente pasó en esta historia. Aunque hemos de reconocer que realmente en la valentía de estos cadetes, que no eran niños, porque eran jóvenes y no todos eran niños, porque eran de 13 a 19 años. O sea, realmente la historia fue cambiada un poco, porque la historia no marca que fueran todos niños o como se nos marca en la historia. Entonces, ¿a quién le convenía que esta historia fuera contada de esta manera?
Ok, pasa que después de la guerra, México perdió más de la mitad de su territorio. Y dime tú o tú que me estás escuchando o viendo, dime tú como si fueras presidente, ahora sí el meme de Enrique Peña Nieto de aquí les pregunto qué hubieran hecho ustedes. Yo les pregunto, ¿qué hubieras hecho como presidente si te dicen que perdiste la mitad de tu territorio? ¿Y cómo se lo explicas a un pueblo que dentro, de manera interna, sabe que tienes problemas económicos, que tienes problemas de gobierno, que tienes problemas de organización militar? Entonces, la única manera que el gobierno ve es cambiar la historia y reconstruirla y ver a los niños héroes que en realidad, como les digo, les repito, eran niños de 13 a 19 años que eran como un símbolo de valentía, como un símbolo de fuerza. Y la necesidad de que el país necesitaba reconstruir su identidad, necesitaba símbolos. ¿Y cuál fue la respuesta? Los niños héroes, que se convirtieron en ese símbolo. Ahora, el gobierno promovió su historia, se volvió parte de la educación, a tal grado que a años actuales se sigue contando la historia de los niños héroes adaptadas al momento de símbolo, al momento de la unidad, de la identidad que se formó, y se convirtió en un ejemplo de patriotismo. Ahora, en el análisis crítico, esto no es una mentira completa, solo es una historia adaptada. Las respuestas finales claras a las preguntas que abrieron esta investigación. ¿Cuál es la mentira? La mentira es la exageración del acto heroico. Pero ¿a quién le convenía que esta historia fuera contada de tal manera a que fuera variando en el tiempo? A la reconstrucción del nacionalismo mexicano, porque gracias a esta historia muchos países vienen de turismo y vienen a conocer la historia, y se les cuenta esta historia como de niños que se sacrificaron por el México que hasta el día de hoy sigue un poco en decadencia, pero de maneras diferentes. Y ahora, ¿qué dicen las fuentes? Que sí hubo defensa real, pero distinta al mito. No debemos de creernos que fueron todos niños. Debemos de comprender y entender que hubieron jóvenes, hubieron niños, que hubo de todo, se puede decir. Entonces, la historia real ya es poderosa, porque con el simple hecho de decirme que personas se quedaron a defender la entrada de su país, que se quedaron a defender la puerta, se puede decir, de personas que querían quitar el territorio, ya es una historia real, es una historia poderosa, ya es una historia de ejemplo, ya es una historia de patriotismo, ya es una historia de símbolo. Entonces, ahora agregarle a los jóvenes defendiendo su país en una guerra desigual. Entonces no necesitamos adornos, no necesitamos que nos dijeras que un cadete se enrolló en la bandera y se tiró, porque con el simple hecho de decirme que hubo jóvenes que se sacrificaron y se quedaron luchando en la entrada de su país para que otro país extranjero, otro país vecino no quisiera llevarse nuestro territorio, ya es una historia realmente y que llega al corazón, ya es una historia de patriotismo. Entonces, la verdad no le quita valor a la historia, pero se lo da. Así que esta historia queda marcada como la historia en que niños se sacrificaron por nosotros. Pero ahora quiero que después de este video no veas esa historia como niños. Quiero que veas como niños, jóvenes y adultos que se sacrificaron por un México en el que tú estás pisando hoy. Así que vamos, y espero que este video te haya gustado. El video de hoy, espero que le haya gustado y le haya servido. Ojalá y pasemos desde chavos, por favor. Os quiero.